Hola a todos, bienvenidos. Eh, Gracias por estar ahí. Antes de comenzar, me gustaría comprobar que funciona audio y vídeo. Si me podéis mandar algún mensaje confirmando que esto es así, os lo agradecería. Vale, ya me estáis diciendo que sí. Pues venga, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Gracias, no me mandéis más, ya me lo habéis confirmado 3 o 4 personas. Venga, muchas gracias. Bienvenidos todos a este webinar. Gracias por asistir, gracias por estar ahí. Nos alegramos de saludaros a todos, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid, del PMI, a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, entre los que se cuentan los de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz, Asunción, Venezuela y Guatemala. Y por supuesto saludamos también al resto de capítulos de Latinoamérica, invitados a esta ponencia, y a todos los que nos estáis escuchando desde España o desde cualquier otro lugar del mundo. Os agradecemos vuestro interés y vuestra asistencia a este evento. Como siempre, comienzo presentándome. Mi nombre es Jesús Vázquez, soy vicepresidente segundo del capítulo de Madrid de PMI y junto con nuestro equipo de webinars, formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz, Eva Vecino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia en la que participa Roberto Konix y Julián Pérez Duarte como ponentes. La temática a tratar será la de la integración de gestión del cambio y gestión de proyectos, Waterfall and Agile. Comenzaremos dando las gracias a los ponentes por el tema que nos presentan. Gracias Roberto y Julián, bienvenidos. Gracias. Un gusto, Jesús. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, a modo de introducción y en palabras de los ponentes, comentar que en esta sesión interactiva virtual conocerán las mejores prácticas y el valor de los resultados de negocio de la integración de Change Management y Project Management, tanto desde una perspectiva Waterfall como una perspectiva Agile, con base en la investigación mundial de PROSCI. Los objetivos de la sesión son tener una definición compartida de Change Management en el contexto individual y del proyecto, comprender los principales hallazgos de mejores prácticas y datos de investigación de PROSCI sobre la integración de Change Management y Project Management en ambas vertientes, Waterfall y Agile, entender el valor de negocio de la integración de flujos de trabajo y herramientas de Change Management y Project Management. Y paso a hacer un breve resumen del perfil de los ponentes. Roberto Konix cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión ejecutiva para empresas de telecomunicaciones y tecnología de la información en México, América Latina y Estados Unidos. Es un pensador estratégico con habilidades de liderazgo, comunicación y desarrollo organizacional, multilingüe y multicultural. Es cofundador del Instituto Interamericano de Alto Desempeño, IIAD, firma de consultoría especializada en coaching ejecutivo y desarrollo organizacional y de facultad. Firma especializada en Change Management y representante de PROSCI en Latinoamérica y España. Roberto tiene licenciatura en Ingeniería Industrial y una maestría en Diseño de Sistemas. Es maestro practicante de PNL y ha sido certificado en coaching. También es entrenador, máster en herramientas de evaluación de personalidad y entrenador certificado por parte de PROSCI en Change Management. Julián Pérez Duarte es estratega, instructor, consultor y conferencista en temas de cambio ético y trascendente en las organizaciones, con más de 20 años dedicado a la transformación organizacional. Es licenciado en Administración y maestro en Filosofía, coach ejecutivo e instructor en Change Management por PROSCI. Tiene amplia experiencia en gestión del cambio, desarrollo organizacional, coaching, consultoría, marketing y recursos humanos. Ha dirigido proyectos de planificación estratégica, transformación y desarrollo organizacional, además de complejos proyectos de gestión del cambio, en docenas de empresas públicas y privadas, de todos los tamaños, en muy diversas industrias en América y Europa. Fue director de Mercadotecnia en SAP, BDM en Deloitte y Vice President de Recursos Humanos en Axity Latinoamérica. Y una vez presentados los ponentes y antes de comenzar la ponencia, me gustaría comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante y os llegará un correo
con el código para su reporte y las instrucciones necesarias para ello. Como siempre, tenéis la opción de plantear las preguntas, las podéis ir presentando a través de la plataforma y, bueno, una vez llegue el turno de preguntas, se las seguimos presentando a los ponentes para que ellos nos respondan. Comentaros también que en breve tendréis también disponible la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis hacer también desde la web del capítulo. Ahora vamos a dar paso a Roberto y a Julián, a quienes cedo la palabra. Es un placer saludaros y escucharos y podéis comenzar cuando queráis. Tenemos un pequeño problema antes de dar el paso con la presentación y, bueno, pues digamos que voy a compartir yo mi pantalla y seré yo quien, en este caso, comparta la imagen. Un segundo mientras lo configuro. A ver. Sí, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos vosotros por participar en este taller. Realmente es un gran reto lo que tenemos entre manos y eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver si podéis ver bien lo que estoy mostrando. Voy a intentar ponerlo lo más grande posible. El modo presentación te bloquea la visión, ¿verdad, Jesús? Es que no lo puedo poner en modo presentación, sí, porque si no, el resto de controles no los tengo y necesito tenerlos para... Ajá. Vamos a ver. Un momento. Si reduces la pleca de comandos, que eso está en donde... arriba junto a tu foto, a la derecha le picas y ¿Aquí? reduces la pleca. Ahí. Ahí, sí, ahí pinchas. Ajá. Ahí dice ocultar arriba, otra vez le pincha y esa opción. Ajá, perfecto. Eso Ahí nos da mejor. un poquito más de espacio. Sí, mejor, sí. Vale, pues nos vamos coordinando para que yo vaya pasando las pantallas y lo que voy haciendo básicamente es ir moviéndome por las pantallas y, bueno, podéis empezar cuando queráis, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues vamos a la lámina 3. Por favor. Y ahí estamos. Estamos firmando con vosotros el manifiesto para la adopción de las mejores prácticas en gestión de proyectos, para la gestión de los fondos europeos. Y es una labor que, hablando entre colegas que nos dedicamos a la ejecución de proyectos y de transformaciones, que se tomen en cuenta esas mejores prácticas para que los proyectos lleven a buen recaudo, que nos den el retorno de la inversión que estamos esperando. Y una frase que me gusta es que un proyecto no se improvisa la ejecución. Y entonces este taller pretende generar la conciencia de la aplicación y las ventajas de la aplicación de las mejores prácticas para gestionar proyectos. Y entre más llevemos este mensaje a todos los niveles de las organizaciones públicas o privadas, que se mejora realmente la sociedad, porque todo dinero, todo esfuerzo que se invierte en un proceso de transformación debe de dar los resultados. Y durante este taller, Roberto y yo vamos a mostrar efectivamente con datos, con herramientas concretas y con conceptos cómo implementar las mejores prácticas de gestión del cambio, tanto aquellas que se van en el lado técnico como en el lado humano que acompaña a estas herramientas. Entonces, con eso, si me haces favor, Jesús, de pasar a la siguiente pregunta, a la siguiente lámina, vamos a hablar de definiciones generales, de retos y componentes de un proyecto y sus beneficios, los modos de integración entre la gestión del cambio y la gestión de proyecto, el modelo ADKAR, ese famoso modelo de Prosty que es el modelo de cambio individual que nos va a ser muy útil incorporarlo en la ejecución de nuestros proyectos, y cómo se aplica la gestión del cambio en proyectos tipo Waterfall y Agile. Y con eso podemos pasar a la lámina 6. No vamos a hacerlo de manera interactiva, pero sí es muy importante esta reflexión en esta lámina,
y si nos pueden poner vuestras respuestas como chat, se los agradeceríamos muchísimo para comentarlo. Decía, en alguno de tus proyectos, ¿te ha tocado la experiencia de integrar Project Management y Change Management? Y basta con un sí o un no. Quisiéramos que esto además sirviese como un elemento estadístico para toma de conciencia. No sé, Jesús, si tú puedes ver los mensajes que están poniendo Pues voy a mirar. en el chat. Oh. Y que sea esto de manera interactiva, que nos hagan favor de entrar en el chat y poder compartir. Sí, he integrado Change Management y Project Management en mis proyectos. Sí. Bueno, de momento tenemos 3 noes y 6 síes. 7 síes y 6 sí. Algunos están en ello, aprendiendo. Ok. Alguien dice que no, que le encantaría saber hacerlo. Bueno, desde el punto, esta es una buena muestra para todos nosotros, ¿no? El poder decir, y nos encantará en la grabación y cuando enviemos la información al respecto, poder decir, miren, de los asistentes, el tanto por ciento no lo ha hecho. Y eso es justa una gran oportunidad para hacerlo. Entonces, la siguiente pregunta que nos ayuda a reflexionar, si me permites, Jesús, es ¿en qué porcentaje de vuestros proyectos ha existido la figura del Change Manager? Porque no solo es la práctica, como hay un rol de Project Manager, habrá un rol de Change Manager, y entonces ¿en qué porcentaje podríamos decir que ha existido eso? Y esos datos nos van a ayudar a construir el entorno, ¿no, Roberto? Claro, sí, digo, si nos ponen en el chat un número simplemente entre 0 y 100 para darnos una idea de cuántas veces se han ocupado. 10%, 15%, ha aparecido un 60 y un 90, pero casi todos son bajos, 10% es lo que están. Excelente. Es lo que están la mayoría. Muy interesante, muchas gracias. La siguiente, y esto nos dice, la siguiente pregunta de reflexión, y les agradezco que estemos siendo así de ágiles, ¿en qué porcentaje de los proyectos que ha existido realmente colabora contigo? ¿O es una persona, es una oficina que no se integra, que no está colaborando, o realmente has tenido la experiencia de colaborar? Y también para nuestros compañeros Change Managers, los practitioners de Change Management que dirigen el proyecto, ¿qué tanto se integran? Recientemente he tenido una experiencia donde el de Project Management nos veía así como, bueno, ¿y tú quién eres, no? Y por el otro lado también la misma experiencia de decir, a ver, espérate, voy a hacer Change Management, pero ¿quién está llevando la estructura del proyecto? ¿Quién está llevando los pasos? ¿Quién está llevando los requisitos y entregables? Esas figuras son muy importantes de las que vamos a hablar. Y si me regalas participar y yo quisiera preguntarle a Roberto, y pasando a la lámina 10, Roberto, ¿nos podrías explicar a qué nos referimos, o para tener la misma visión, qué es Project Management y Change Management? Os iba a dar la información de las respuestas antes de que... Sí, por favor. Esto, si os parece, bueno, son bastante diversas. Hay quien dice 75%, no aplica. Colaboramos, pero el Change Manager iba por su vía. Y después tengo 3 respuestas consecutivas de 40-60, 60-80, 80-100, 15-30%. Es muy diverso. Pero bueno, paso a la siguiente slide entonces, ¿no? Interesante, gracias, sí, Jesús. A la 10 sí. Esta está en blanco, será esta, sí, entiendo. Sí, perfecto, exactamente. Muchas gracias. Sí. Bueno, poniendo esto en contexto es muy interesante, ¿no? Porque con las preguntas anteriores lo que vemos es que típicamente existen como 3 escenarios cuando hablamos de un proyecto, de una iniciativa que se está implementando en una organización, ¿no? Un escenario es una gestión del proyecto donde no hay más que la gestión del proyecto y se encarga de definir hitos, actividades y asegurarse que el proyecto llegue a su feliz término. Hay otro escenario donde aparece esta figura de gestión de cambio, que hoy vamos a hablar de eso y en qué consiste,
pero tal y como nos lo dijo algún compañero, se va por la libre, ¿no? Se va por su camino. Entonces ahora resulta que tenemos dos esfuerzos aislados, ¿no? Impulsando el proyecto, la iniciativa, el Project Manager y el Change Manager, y son dos figuras que no colaboran, no se acercan. Y existe una tercera figura que curiosamente es una mejor práctica a nivel mundial, y eso lo hemos aprendido porque, como ya Julián les explicará posteriormente, nosotros somos una empresa de investigación en mejores prácticas, tenemos 22 años haciéndolo y tenemos muchos años confirmando que cuando se logra que esta área de Project Management y el área de Change Management se unan y trabajen de la mano, logramos mucho mejores resultados, ¿no? Y justo de eso vamos a hablar en este webinar. Y bueno, no necesito definirles lo que es Project Management, ¿no? Estamos hablando de proyectos, algo que inicia, algo que termina, algo que tiene hitos, tiempos, un cronograma, y finalmente la parte de Project Management se encarga de aplicar herramientas, conocimientos, habilidades a las actividades propias del proyecto para alcanzar los requisitos y metas que el proyecto busca. Y la definición de Change Management tiene que ver directamente con el tema de adopción y uso, ¿no? La gestión de cambio es la aplicación de un proceso estructurado y un conjunto de herramientas para liderar lo que nosotros llamamos el lado humano del cambio, que es las personas entendiendo y queriendo y sabiendo utilizar las soluciones que les son entregadas por parte del Project Manager, ¿no? Y con ello impulsar y alcanzar los resultados deseados del proyecto. Entonces, como vemos, ya de entrada compartimos el mismo objetivo, ¿no? Estamos buscando proyectos exitosos, ¿no? Que cumplan sus requisitos, pero más allá de eso, que realicen beneficios, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Roberto, estás hablando de que son dos disciplinas que pueden coexistir o que conviene que coexistan. Sí, sí, así es como nosotros lo explicamos, Julián y Jesús. Nosotros hablamos de que un proyecto es en realidad un proceso de cambio, ¿no? Que pasa por tres etapas, ¿no? Como hoy hacemos las cosas y cómo transicionamos hacia una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Y hablamos de dos dimensiones, la dimensión técnica, que es precisamente el territorio del Project Manager, ¿no? Que es el responsable de diseñar, desarrollar y entregar una solución. Y hablamos de un lado humano, un aspecto humano, que es el responsable de hacer que los usuarios que van a recibir dicha solución se comprometan, ¿no? Quieran utilizarla y sepan utilizarla adecuadamente para que dicha solución se adopte y se use, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en las organizaciones soluciones impecablemente bien desarrolladas e implementadas que nadie usa, ¿no? O que usa muy poca gente, ¿no? Y entonces precisamente este lado humano se encarga de esa parte, y como podemos ver en esta gráfica es la suma de esos dos esfuerzos, ¿no? El lado técnico y el humano, lo que realmente nos lleva a proyectos exitosos. Y si pasamos a la siguiente, Jesús, por favor. Así es. Y exactamente. Y bueno, simplemente explicar, y eso, pues claro, aquí estamos rodeados de gente que lo entiende perfectamente bien, ¿no? Cada una de estas disciplinas tiene sus propios procesos, ¿no? Project Management es una disciplina que tiene sus propios procesos, sus propias herramientas, su propio lenguaje. Y Change Management es algo similar, tiene sus propios procesos, tiene sus propias herramientas, su propio lenguaje, pero como vamos a ver, son en realidad actividades complementarias, ¿no? Que cuando logramos que empaten y que sumen, multiplicamos realmente significativamente las probabilidades de éxito. Roberto, ¿y por qué es importante la gestión del cambio y cuál dirías que es su alcance? Sí, gracias. Sí, pasamos a la siguiente, Jesús, por favor, con mucho gusto. Aquí habría que poner un poco de contexto, ¿no? Primero, hay que entender que un cambio, cualquier iniciativa de cambio, de transformación en una organización, en realidad es un esfuerzo de cambio individual, ¿no? Las organizaciones no cambian,
son los individuos los que cambian y son las nuevas maneras de trabajar o de conducirse de dichos individuos lo que materializa un estado futuro, lo que materializa los beneficios, ¿no?, que busca un cambio organizacional. Entonces, como estamos ilustrando en esta lámina, cuando hablamos de una organización que trabaja hoy de una manera y quiere trabajar de una nueva manera, en realidad estamos hablando de que Juan, María, Pedro, Raquel, cada uno de ellos en la individual debe de emprender su propio proceso de cómo trabaja hoy a cómo tiene que trabajar en el estado futuro para que la organización tenga éxito, ¿no? Nosotros hablamos de que la unidad de cambio en la organización es el individuo, ¿no? Y por ende, si me haces favor de pasar a la siguiente lámina, Jesús. Y por ende, si hablamos del cambio de una transformación como un proceso de 3 etapas, ¿no?, acompañar a los individuos en este proceso hace la diferencia, ¿no? Arriba estamos viendo una transición exitosa, un cambio exitoso, ¿no?, donde realmente el estado futuro es pleno, o sea, obtenemos todo lo que esperamos del estado futuro y por ende el éxito. Y abajo, ¿no?, cuando hay una pobre gestión del cambio, lo que sucede es que las personas prefieren quedarse, ¿no?, en el estado actual, como hoy hago las cosas, como las conozco, lo que me es familiar, resisten esa transición y entonces el estado futuro se vuelve un estado futuro imperfecto, ¿no?, lo que llamamos el estado futuro del queso suizo, lleno de hoyos, ¿no? Y por ende, lo que esperábamos del proyecto no se da, ¿no? El éxito es menor, es menos de lo que esperábamos, es menos de lo que queríamos, ¿no? Roberto, ¿y todos los proyectos requieren gestión del cambio? Es una pregunta muy interesante, Julián. Si podemos pasar a la siguiente lámina, Jesús, por favor. Sí, la respuesta es no. No todos los proyectos requieren gestión de cambio y aquí en esta lámina estamos poniendo 2 ejemplos, ¿no? Si nuestro proyecto consiste, por ejemplo, en la instalación de un sistema de detección de movimiento para activar un sistema de iluminación en una sala de reuniones, por ejemplo, ¿no?, realmente ahí la adopción y uso es prácticamente inexistente porque las personas siguen entrando a la sala de la misma manera, ¿no? Abren la puerta, entran. La única diferencia es que ahora hay un sistema que detecta el movimiento y enciende las luces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proyecto de esa naturaleza no hay un tema de adopción y uso, ¿no? Pero, por ejemplo, si estuviésemos instalando en nuestras oficinas un sistema nuevo de recolección de desechos, ¿no?, de recolección de basura, donde ahora queremos reciclar y queremos poder, ¿no?, procesar nuestros desechos orgánicos, crear composta, etcétera, etcétera, y necesitamos diferenciar, ¿no? Ahí claramente sí necesitamos que los individuos se comporten de manera diferente y ahí sí requeriríamos gestión de cambio, ¿no? Claramente cuando diseñamos una nueva organización, ahora los cambios culturales, ¿no?, por ejemplo, que están tan de moda, ¿no?, la implementación de una nueva herramienta tecnológica, ¿no?, un RP, un CRM, un sistema de gestión de talento, de recursos humanos. Cualquiera de esos proyectos requiere que las personas trabajen de manera diferente y esos proyectos sí que requieren gestión de cambio, ¿no? Aquí la pregunta importante es qué porcentaje del éxito de un proyecto, de una iniciativa, depende de las personas trabajando de manera diferente, ¿no?, de las personas adoptando y usando nuevas maneras de trabajar, ¿no? Y cuando la respuesta es alta, dices, bueno, ¿y qué estás haciendo para ello, no? ¿En qué te estás enfocando? Y esto es muy relevante para no llegar al estado del queso suizo que nos acabas de comentar. Exactamente, Roberto, sí, porque, perdón, digo, nada más, muchas veces nos topamos con proyectos que depende el éxito en una buena medida de adopción y uso. Sin embargo, no se hace nada en la parte de gestión de cambio, ¿no? Entonces, una pequeña incongruencia ahí, ¿no? Sí, muchas gracias, Roberto. Ahora, ¿y por qué decimos que esto repercute, que la parte humana repercute en el logro de resultados de negocio, del proyecto y por lo tanto de negocio? Sí, Y a lo si mejor con podemos la pasar. siguiente lámina. Exactamente, Jesús, si nos ayudas pasando a la siguiente lámina. Exactamente. Bueno, primero hay tres factores que nosotros hemos identificado, ¿no?, que llamamos los factores humanos,
que determinan el retorno de inversión de un proyecto, ¿no? Y esto tiene que ver con qué tan rápido la gente adopta nuevas formas de trabajar, ¿no? Hemos vivido implementaciones de SAP, por ejemplo, que fueron diseñadas para 8 o 10 meses, ¿no? Y acaban siendo implementaciones de 4 o 5 años, ¿no? Una velocidad de adopción lentísima, ¿no? Claramente ahí los proyectos se ponen en riesgo, ¿no? El otro factor humano es cuántas personas de las que tienen que trabajar de manera diferente finalmente terminan utilizando la nueva solución, las nuevas herramientas, lo que llamamos utilización final. Y por último, el nivel de competencia, ¿no? ¿Qué tan bien utilizan dichas soluciones, ¿no? Estos 3 factores juegan directamente en el impacto del retorno financiero o retorno de inversión de los proyectos, ¿no? Y si pasamos a la siguiente diapositiva, Jesús, por favor. Y esto conecta con lo que estamos platicando, ¿no? Este es un modelo. Nosotros tenemos, una de las cosas que hemos hecho a lo largo de 22 años es desarrollar metodologías, herramientas, mil cosas que ponemos al alcance de los change managers para que hagan mejor su trabajo, ¿no? Y este es un modelo que llamamos el ProSite Change Triangle, que ilustra, ¿no? En el centro del triángulo tenemos éxito, ¿no? Entonces, es simplemente recordar que finalmente todo esto lo estamos haciendo porque queremos alcanzar objetivos, ¿no? Definidos para el proyecto y beneficios para la organización, ¿no? Y lo que tenemos es un triángulo con 3 aristas que representan los 3 pilares fundamentales que requerimos para que el éxito se sustente, ¿no? El éxito se dé y se mantenga, ¿no? Y como vemos, el vértice superior del triángulo es lo que llamamos liderazgo o patrocinio ejecutivo de cambio, ¿no? Que es un líder ejecutivo que debe de involucrarse, estar activo, visible, ser efectivo, ¿no? En dirigir los esfuerzos, ¿no? Y involucrarse en las acciones necesarias para que el proyecto tenga éxito y que también debe de orquestar la gobernanza, ¿no? del proyecto, ¿no? Y por otro lado, como veíamos en las 2 flechas que vimos antes, ¿no? Tenemos la parte de Project Management o la parte técnica del proyecto y la parte humana del proyecto, que es la parte de gestión de cambio, ¿no? El lado técnico claramente se encarga de gestionar actividades, tiempos, costos, alcance, ¿no? Diseñando, desarrollando y entregando una solución. Y el lado humano, como decíamos, se encarga de diseñar actividades para impulsar la adopción y uso de dicha solución. Y si podemos pasar rápidamente a la siguiente, por favor, Jesús. Algo muy importante es cómo se unen estas 3 aristas, ¿no? Entonces, como vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, el líder ejecutivo se conecta con el equipo de gestión de proyecto a través de decisiones, ¿no? Hay sesiones de revisión del proyecto donde se definen recursos, alcances, tiempos y se toman decisiones para que el proyecto camine y las actividades se sigan ejecutando de manera adecuada, en tiempo, dentro del presupuesto. Por otro lado, vemos ese mismo líder involucrado con ciertas acciones específicas, siendo activo, siendo visible, ¿no? Creando coaliciones de apoyo y comunicándose directamente con las partes impactadas, ¿no? Con las personas que tienen que trabajar de manera diferente para facilitar la labor de gestión de cambio. Y por otro lado, que es el motivo de este seminario, de este webinar, ¿no? Cómo la importancia de conectar estas 2 aristas inferiores, ¿no? A través de un enfoque integrado, ¿no? Donde estamos compartiendo personas, procesos y herramientas para lograr integrar estas 2 disciplinas y por ende impulsar el éxito del proyecto. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante. O sea, de lo que estamos hablando a grandes rasgos es que en términos de negocio, nos dice Tim Creasy, nuestro Chief Innovation Officer, donde dice, sí, el liderazgo en el cambio es decidir a dónde quiero ir, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que voy a realizar? Pero la gestión del cambio garantiza que las personas estén listas y lleguen
al momento de la verdad, pues, donde se entra en productivo en el proyecto, donde se termina la fusión y tienes que trabajar de una nueva manera, o tienes que tener un mindset y una cultura de trabajo diferente, o tienes que utilizar una herramienta. Es decir, que cuando se ponga en marcha la situación del cambio y llega el momento en el despliegue del proyecto, que las personas estén listas para usarlo, convencidas, que lo quieran, que lo hagan suyo, que lo adopten. Y por lo tanto, entonces, la gestión del cambio se refiere al logro de resultados y el retorno de la inversión de los proyectos y de las iniciativas que dependen de las personas, de que las personas lo adopten y lo hagan suyo. Si me regalas la siguiente lámina, Jesús, en caso de no lograrlo, lo que tenemos es que hay cantidad de costes evitables y riesgos mitigables que no lo vamos a hacer, porque a nivel proyecto cuando no hay una parte de una gestión del cambio efectiva, con una metodología, con una estructura necesaria, entonces vamos a ver retrasos en el proyecto, hitos no alcanzados, y lo que escuchamos es, no, es que pasó esto y el equipo no llegó o se retrasó. A fin de cuentas, si preguntas 3 veces, es que alguien no comprendió qué era lo que tenía que hacer. Y ahí estamos hablando de la parte humana, y es la parte que el change manager es el que se encarga de identificarlo, ¿no? Y entonces ayuda a que el presupuesto no se exceda porque estás con la gente preparada, porque se evitan retrabajos, y en caso de no tenerlo, bueno, pues se van a requerir eso y se alarga la pérdida del tiempo, ¿no? Y la pérdida de trabajo por parte del equipo. Pero los riesgos que se corren al no contemplar la parte humana también tiene que ver con una resistencia activa y pasiva. Pues no se han firmado los papeles, no se han firmado los entregables. Es una parte humana del proyecto, de que o no lo están aceptando, o lo están boicoteando, o simplemente alguien no está entendiendo la importancia y no estamos atentos a eso. Y eso es lo que nos ocupamos, ¿no? Proyecto suspendido, etcétera. ¿Cuántas cosas escuchamos en los proyectos que si en el fondo hay una persona que está atrás, que no ha comprendido o que no ha podido? Y por lo tanto, eso impacta en la organización, se reduce la productividad, se retrasa el tiempo del retorno de la inversión esperado. Tal día tiene que estar esta construcción, tal día tiene que estar, no sé, el mismo barco construido, ¿no? Y Roberto, comentabas cuando estábamos hablando de esto, imagínate, tú decías el ejemplo de un avión, ¿no? Que cuando llega el avión que lo entrega Airbus y lo entrega, por decir algo, a Iberia ya tiene que tener al piloto, las refacciones, la supervisión, todos los mecanismos, las políticas, todo el personal, porque en el momento que lo está entregando se está yendo al vuelo, y si el avión está ahí estacionado un par de días, ya está perdiendo dinero la organización, y es porque no tienes solo las actividades, sino la gente lista para utilizarla y dispuesta y disponible, y de eso nos encargamos en la parte de gestión del cambio. Y para la organización, sin este enfoque, entonces no se proporcionan los resultados que esperábamos, y entonces hay una inversión desperdiciada en el proyecto y oportunidades, y no se redujeron los gastos, no se obtuvieron. Roberto, yo nací en gestión del cambio, esa idea nació hace 20 y tantos años que trabajaba en una compañía de software, donde los directores me decían, queremos invertir tantos millones de dólares en esto porque va a mejorar, va a ahorrar, etcétera, y necesitamos salir en productivo el 1 de enero. Y el 1 de enero simplemente la gente no estaba lista, no había asistido al entrenamiento, la gente no sabía para qué, y durante el proyecto no colaboraron. Y entonces ahí dije, hace falta gestión del cambio. Y el primer libro que tuve en mis manos, cuando ya institucionalicé mi proceso de intervención, y la tengo todavía, la primera edición de ADKAR de prosa, y eso lo comparto aquí en confianza, ¿no? Si me permites la siguiente, Jesús. ¿Y de dónde viene todo esto que estamos comentando aquí? Bueno, como decía Roberto, somos una empresa de investigación, llevamos 22 años investigando y tenemos ya más de 70,000 personas certificadas en Change Practitioners, haciendo gestión del cambio. Y este triángulo que vimos, el Process Change Triangle, lo enseñamos en nuestras certificaciones para decir, si no hay un proyecto con todas las de la ley, no tienes nada, ningún cambio que gestionar. Así sea un cambio de cultura, un cambio soft,
no puede existir. Y estas mejores prácticas del cambio es a través de estudiar cerca de 2,000 empresas y que ya llevamos más de 22 años haciéndolo de todas partes del mundo, encontrando qué te ha funcionado y qué no te ha funcionado. Y con eso, si me permites la siguiente lámina, hemos constatado que cuando se implementa un programa formal y estructurado de gestión del cambio y con las herramientas adecuadas, los proyectos tienen 6 veces más probabilidades de éxito que aquellos donde no se incorporó esa parte del triángulo. Y eso es sumamente relevante. Y no solo que se obtienen los resultados esperados, sino en la siguiente lámina, Jesús, vamos a compartir que se realiza el proyecto dentro del presupuesto y dentro del cronograma esperado. Entonces se termina a tiempo y eso es algo muy importante. Y más adelante queremos compartir con vosotros justo esas investigaciones que vienen en la presentación, están en el video, pero también les vamos a enviar un abstracto del libro de mejores prácticas donde se refiere a Change Management y Project Management. Y Roberto, yo te pediría si en la próxima lámina nos puedes ayudar a entender cómo se integran ambos dos, que era la promesa que hicimos en el webinar. Sí, iba a comentar también, Julián, que justo ese salto entre bueno y excelente en la gestión de cambio, una de las características que hace la diferencia, que además pocas empresas en el mundo hacen, es la integración de Project Management y Change Management, ¿no? Y cuando hablamos justo de esta integración de Project Management y Change Management, estamos hablando de que el Change Manager, por su naturaleza, diseña actividades, ¿no? Actividades centradas en los individuos y centradas en adopción y uso, como decíamos, y esas actividades se integran al plan del proyecto, ¿no? No se hacen 2 proyectos aislados, esa no es una buena práctica, como estamos mostrando aquí, se integran los planes y por ende también algo muy importante que vamos a mostrar más adelante es cómo integrar los cronogramas, ¿no? Cómo alinear los hitos, porque tenemos hitos técnicos del proyecto, ¿no? Y ahora tenemos también hitos humanos y tenemos que sincronizar dichos hitos a través de un cronograma único alineado, ¿no? Secuenciar tareas por lo pronto, ¿no? Y añadir entregables ahora de la parte humana, ¿no? Un plan de comunicación, vamos a ver algunos ejemplos, un plan de ruta del patrocinador, ¿no? Un plan de mandos medios. Entonces, bueno, cuando hablamos de procesos integrados, estamos hablando justo de esto, ¿no? Cómo las actividades de Project Change se compaginan, ¿no? Y con 2 mensajes ahí, cuando hablamos de entrada anticipada, lo que nos referimos es que entre más temprano en la vida del proyecto hagamos esto, más probabilidades de éxito tenemos. Y el otro mensaje de entrada tardía es mejor integrar actividades de gestión de cambio, o dicho de otra manera, integrar actividades de adopción, aunque sea tarde en el proyecto, que no hacerlo, ¿no? Esos serían los mensajes aquí. Y si pasamos a la siguiente, Jesús, por favor. Y esto, bueno, sería simplemente un ejemplo, ¿no? Hay las actividades que ustedes dominan y conocen perfectamente bien de gestión de proyecto, ¿no? Del inicio al cierre del proyecto, ¿no? Y hay actividades de gestión de cambio donde comenzamos por identificar quiénes tienen que trabajar de manera diferente, ¿no? Medir impactos, ¿no? Medir qué tan listo, ¿no? Los readiness assessments o evaluaciones de preparación, ¿no? Quiénes son los patrocinadores que influyen en adopción y uso, ¿no? Dónde podemos anticipar resistencia y qué podemos hacer, ¿no? Después ya implementar planes de comunicación, planes para trabajar con mandos medios, con líderes, ¿no? Continuar la comunicación, en fin, son actividades que se diseñan y se integran al proyecto, ¿no? Este sería un ejemplo más palpable, más tangible de cómo se integra Project y Change. Y brevemente, a nivel estructural, hay diferentes maneras de colaborar en el día con día, ¿no? Desde ser parte de Project Management a ser una oficina aparte que colabora con reporte directo al líder de proyecto, o tener un equipo adentro de Project Management y de Change Management, pero con un consultor externo que apoya,
o una parte corporativa, o tener la responsabilidad de la oficina desde Project Management y Change Management integrado. Esto es lo que hemos encontrado en las investigaciones. No hay un modelo excelente, mejor, pues, simplemente cada situación, cada proyecto y cada organización dependerá de algo distinto, ¿no? Sí, yo agregaría que lo imprescindible es tener los roles, ¿no? Y muchas veces si la organización es pequeña, si la organización carece de recursos, vemos como en el modelo de que dos roles están en la misma persona, como puede ser Project Management y Change Management, ¿no? Coordinados por un líder, ¿no? Ejecutivo, hasta el modelo B en organizaciones mucho más maduras, más desarrolladas, donde hay una oficina de proyecto, hay una oficina de cambio, un líder que coordina la labor de ambas oficinas y ellas también se coordinan entre sí. Así es. Si Y en la pasamos a la siguiente. siguiente, Jesús, lo que queremos compartir es que el cambio organizacional es producto del cambio individual y esto se realiza uno a uno. Entonces, es muy importante que dentro de nuestra filosofía y enfoque es considerar a cada persona y organizar a los patrocinadores, a los managers, para llegar al 100% de las personas, porque si no tenemos el efecto del queso suizo. Y para ello, y podemos mostrar en la siguiente lámina, hay toda una metodología que nos lleva a que no sea un proceso improvisado y que empieza con diferentes herramientas de medición, que es este triángulo que ya vimos, de qué tan listo está cada una de las aristas y entonces sí, preparamos el enfoque de proyecto, hacemos los diagnósticos, diseñamos la estrategia de cambio, elaboramos los planes de gestión del cambio, los incorporamos con el plan de Project Management, como vimos en las láminas anteriores, y una cuestión muy importante, que una vez que termina formalmente el proyecto, hay que continuar acompañando ese proceso de transición para mantener el cambio. Y desde esa perspectiva, utilizamos también el modelo ADKAR, que se explica mejor en la siguiente lámina, que es el acrónimo para hablar del proceso que pasa una persona del no sé, no entiendo, no quiero, al ya sé por qué, que creo ya tengo la conciencia de por qué el cambio y la necesidad, ya lo entiendo, y eso es un requisito indispensable para pasar a la decisión de participar, que proviene de un deseo de participar. Entonces hay que trabajar a través de estos planes de gestión del cambio para que las personas transicionen en este recorrido y no los mandes a la formación, al knowledge, con un correo de mañana tienes formación para esto, sin antes haberles dicho, oye, esto es importante para la compañía, para esto, necesitamos tu colaboración, te lo pedimos, estos son los beneficios que vas a tener y lo que pasaría para la compañía y para ti en caso de no lograr estos objetivos. Por lo tanto, te invitamos a entender y a compartir y a formarte en esto, ¿no? Cómo cambiar también es importante y cómo habilitamos a la organización para ayudar a las personas en ese proceso, en esa fase de transición. Y una vez que la gente conoce, entonces puede practicar para desarrollar la habilidad y la gente diga, soy capaz de hacerlo. Y continuamos con nuestra estrategia de gestión del cambio para que eso se vuelva una nueva forma de trabajar y se meta dentro de la cultura. Esto es sumamente importante. Y para ello, en la siguiente lámina, podríamos mostrar cómo, Roberto, cuéntanos, se incorporan este método de ADKAR en los diferentes acercamientos y estrategias de implementación como Waterfall y Agile o PDCA. Sí, gracias Julián. Esto es el corazón, ¿no? de lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es precisamente cómo sincronizar estos hitos de la transición individual, del viaje del individuo a lo largo de cómo hoy trabajo, cómo tengo que trabajar, con los hitos del proyecto, ¿no? Y como lo mencionabas anteriormente, Julián, el secreto está precisamente en alinear el Go Live, ¿no? Cuando entregamos una solución con la habilidad de las personas impactadas por el cambio, ¿no? Cuando yo recibo una solución y yo ya entiendo por qué se me está entregando dicha solución y ya tomé mi decisión de utilizarla y tengo los conocimientos y la habilidad para utilizarla adecuadamente, desde luego
recuerdan los 3 factores, ¿no? del retorno de inversión de proyecto de los que hablábamos, velocidad de adopción, utilización final y nivel de competencia, pues se dan, ¿no? Se cumplen de la mejor manera posible, adoptamos lo más rápido posible, logramos que el mayor número de personas utilicen la solución y la hagan de la manera más efectiva posible, ¿no? Tú mencionabas el ejemplo de avión, ¿no? Que es realmente un ejemplo muy interesante. Cuando una línea aérea recibe un nuevo avión de Airbus o de Boeing o del fabricante que sea, ¿no? Evidentemente, la parte técnica es entregar un avión que sea perfectamente operativo y la parte humana es que ese avión lo reciba una tripulación que ya entiende por qué está recibiendo ese avión, que ya había tomado la decisión de ser parte de esa tripulación y que sabe y es capaz de operar perfectamente bien ese avión, ¿no? Y en ese momento es cuando se da el éxito del proyecto, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos en métodos tradicionales, ¿no? En métodos secuenciales o de cascada o de waterfall, pues es tan fácil como sincronizar el go live con el ability, ¿no? Donde ya la persona está desplegando o demostrando nuevas maneras de trabajar. Cuando lo hacemos de forma iterativa o no en forma agile o en forma de sprints secuenciales, ahí esta forma de gestionar se vuelve un poco más demandante, pero también más interesante, porque ahí tenemos que diferenciar entre el campo de la iniciativa o nivel iniciativa y nivel de sprint, o mejor dicho, de liberación. No necesariamente todo sprint nos va a llevar a una liberación. Entonces, como estamos mostrando aquí en esta diapositiva, ¿no? El awareness y el desire, el entendimiento del por qué la iniciativa es importante y el deseo de participar en la iniciativa se da más a nivel iniciativa y los conocimientos y la habilidad se van trabajando más a nivel de cada liberación, porque evidentemente yo tengo que preparar a estas audiencias, ¿no? A estas partes que están siendo impactadas por el cambio, a que sean capaces de operar esa nueva liberación y eso implica trabajar el knowledge ability. Entonces, el ADKAR lo dividimos ahora en nivel de iniciativa y nivel de sprint, ¿no? Con un foco más relevante en awareness y desire para la iniciativa y knowledge ability para la liberación, ¿no? Y esto, bueno, igual como estamos mostrando ahí a la derecha, si se trabaja en un ciclo tradicional de PDCA, es lo mismo, ¿no? Tenemos que estar poniendo foco, ¿no? en el knowledge ability, tanto en el hacer como en el actuar después de verificar, ¿no? Para que la gente pueda hacer y pueda rehacer con foco en el knowledge ability, ¿no? Así es. Muchas gracias, Roberto. Y efectivamente, y ya para entrar a detalle y en la recta final de estas palabras de este webinar, entonces hay unas características clave con los que apoyamos la ejecución del proyecto, que son los planes concretos que tenemos que armar los Change Practitioners y con la metodología de PROSA y los denominamos como planes de roles, el plan de ruta del patrocinador, cuáles son las acciones que tiene que demostrar y hacer y las comunicaciones que tiene que tener, el plan de managers y supervisores para llegar al 100% de gente, de las personas de la organización y cómo los vamos a organizar y cómo va a bajar ese mensaje, y planes de actividades como la comunicación o el plan de formación y muchos otros planes de soporte como el plan de manejo de resistencia, de red de agentes de cambio, que el plan de las personas que influencian en este proceso de transición, el plan de coalición de patrocinio, cómo enrolamos a más personas hacia el mismo fin y vendemos el cambio hacia adentro, o los superusuarios y muchos otros planes, ¿no? Entonces, pero todos estos planes nos están guiados por el ADKAR que habíamos visto, ¿no? Para ayudar a las personas a que pasen, que tomen la conciencia del cambio, que decidan y deseen el cambio, que se formen en él con el knowledge, practiquen, desarrollen el ability y luego para mantener este cambio. Entonces, todos estos planes
nos llevan hacia allá, están construidos sobre el marco de referencia de las mejores prácticas, que esas investigaciones de más de 20 años, con cerca de más de 2,000 empresas, ¿no? 8,000 empresas que han participado, y personalizados en función de la situación y la compañía, y después compartirlo, ¿no? Y en la última lámina, mi estimado Jesús, lo que podemos ver es que todo ese proceso de transición lo tenemos medido con el scorecard de cambio de ProSci, con sus KPIs, con sus indicadores clave. Y tenemos que medimos y tenemos todo nuestro esfuerzo va para obtener ese rendimiento organizacional del proyecto, que depende del desempeño individual, de cómo va la persona adoptando el cambio en tiempo y forma. Y hablan dicho sea de paso, Roberto, cuando hablabas de software, ¿no? Ahorita que las empresas cambiaron y todo en la nube, todo el esquema de suscripción, que sus ingresos dependen de la renovación de la suscripción y no de los usuarios o licencias que vendieron. Entonces ahí nosotros nos enfocamos a la adopción y uso, porque también de eso depende el revenue y la utilización de las empresas de software. Salesforce, Workday, Oracle, SAP, you name it, ¿no? Y lo que medimos a través con el Project Management, entregamos lo que es la última parte, ¿no? El performance de Change Management con la serie de actividades que ahí están y metidas dentro del cronograma del proyecto. Entonces, así podemos ver como en un tablero de control hacia dónde vamos. Y con todo esto, lo que quisiéramos abrir el micrófono y ya poniéndonos antes de en la última lámina, por favor, en la 34, mi querido Jesús, la que sigue, porque si es que, ¿qué palabras se llevan? Y si me regalas la que sigue de una vez, por favor. La 34, Jesús, gracias. ¿Qué palabras se llevan? Y hago aquí el comentario de que les vamos a mandar un mensaje, si me permiten, por el chat, para enviarles un extracto de esas mejores prácticas que tiene que ver con la integración de Project Management y Change Management, que lo vamos a preparar para vosotros. Y desde esa perspectiva, que tengan todo el panorama completo. Y por el otro lado, para formarse, bueno, por supuesto que ya tenemos en España y en español y en todo el mundo la formación como Change Management Practitioners de ProSci con sus mejores prácticas. Pero no sin antes, y con esto termino, escuchar a vosotros sus dudas y sus preguntas en estos minutos que nos quedan. Pues muy bien, muchas gracias por esta interesante ponencia, a Roberto y Julián, a los dos. Antes de pasar al turno de preguntas, sí, me gustaría recordar a todos los asistentes que pueden participar como ponentes en estos webinars. Ahí tienen ahora mismo mi correo electrónico, al que pueden enviarme un correo indicando su interés en participar y, bueno, pues les orientaré a lo largo del proceso. Vamos a pasar entonces ya al turno de preguntas. Por favor, ir poniendo las preguntas en la plataforma y las vamos comentando con los ponentes. Hay alguna ya de antes. Federico Metelo preguntaba, ¿la gestión del cambio tiene sentido cuando hay un cambio de departamentos de algunos empleados? Sí, bueno, yo diría, volviendo a la explicación que dábamos, la pregunta es muy sencilla, ¿no? Dichos empleados tienen que trabajar de manera diferente, tienen que conducirse de manera diferente, tienen que comportarse de manera diferente para que ese cambio tenga éxito. Si la respuesta es sí, entonces habría que incluir gestión de cambio, ¿no? Si están cambiando de departamento, pero sus funciones, lo que ellos hacen y cómo lo hacen, va a seguir siendo idéntico, pues probablemente no sea necesario hacer gestión de cambio, ¿no? Y además el enfoque de la intervención tiene que estar dimensionada en función de las personas, del número de impactos, número de cuestiones que tengan que cambiar en su hacer y de la estrategia de la compañía en general, dependiendo el área, la dispersión geográfica, etcétera, y en función de eso se hace una estrategia particular.
Muy bien, pues Mayerlin Armas nos dice que es indispensable que coexistan, se refiere al Project Management, al Change Management. También comenta que los cambios se gestionan, no se imponen o decretan. Federico, Correcto. no, eso ya lo hemos contado, un momento. Me preguntan si se podrá ubicar la grabación en el canal de YouTube. Sí, todos nuestros webinars se publican en el canal de YouTube y allí tendréis disponible este webinar. Paso a la siguiente pregunta. Juan Eloy Campos Medrano pregunta: ¿qué perfil en mi organización tiene mejor acople al rol de change? ¿Depende del proyecto o depende más del grado de empatía que podamos determinar? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que no es tanto, o sea, independientemente del proyecto, la naturaleza en el fondo sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de rasgos personales, ¿no? Nosotros decimos que una persona a cargo de gestión de cambio debe tener ciertas competencias natas, ¿no? Como ser un comunicólogo natural, si tiene facilidades de palabras, si puede comunicar bien, ¿no? Además, si entiende bien la problemática y lo que la empresa está planteando como una solución, pues eso también lo hace un buen candidato para ser líder de la parte de gestión de cambio. Si es una persona también que le gusten los cambios, ¿no? Abierta al cambio, que le gusta hablar de cambio. En fin, hay ciertos rasgos personales que hacen a una persona un buen candidato para hacer gestión de cambio, independientemente del proyecto del que se trate, ¿no? Y la otra es que conozca la organización, que conozca la gente, que conozca la cultura y que esté formado en gestión del cambio para saberlo hacer, ¿no? Correcto. Y entonces Correcto. esos también son otros elementos que podrían ayudarnos. Muy bien, seguimos con los comentarios y preguntas. Íñigo de Erausu dice que, bueno, da las gracias por esta interesante ponencia y pide si por favor podéis dar una pincelada adicional sobre el Change Scorecard, su utilidad, qué podemos esperar de sus métricas. Con mucho gusto, si me permite. No sé si te puedo regresar a la 32, Jesús, por favor, y rápidamente lo vemos. El scorecard es una herramienta muy interesante que, como pueden ver, tiene 3 renglones y 3 columnas, ¿no? Entonces ahí, a nivel de renglón, lo que estamos representando es actividades, o sea, ¿qué hacemos? Cómo esas actividades impactan las transiciones individuales, y cómo esas transiciones individuales que desembocan, como decía Julián, en adopción y uso, nos llevan a obtener los resultados de negocio, ¿no? Y cada columna representa como una distinta fase del proyecto, ¿no? En las etapas tempranas del proyecto, en las etapas de desarrollo de la solución, sería lo de en medio, y la frontera, dijéramos, entre la segunda y la tercera columna es el Go Live, ¿no? Donde la tercera columna es ya lo que hacemos post Go Live, ¿no? Entonces, empezamos por definir éxito, preguntarnos quiénes tienen que trabajar de manera diferente para que dicho éxito se alcance. Después diseñamos la estrategia y las actividades de gestión de cambio para impulsar la adopción y uso de esas personas que tienen que trabajar de manera diferente. Y después empezamos a desplegar esas actividades y empezamos a medir. El ADKAR se mide, es algo que tenemos manera de evaluar y de medir. Entonces vamos viendo cómo se va transicionando, ¿no? Cómo van transicionando los distintos grupos por sus hitos de ADKAR. Vamos midiendo la salud del proyecto y una vez que entregamos la solución, pues empezamos a medir adopción y uso. Y si dicha adopción y uso empieza a realizar los beneficios que definimos en el éxito, ¿no? Esto así fue en 2 minutos una caminata por nuestro scorecard, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Javier Bartolomé nos dice: a mi juicio, muchos proyectos de cambio fracasan por la falta de liderazgo.
¿Cómo se puede aplicar la gestión del cambio a los patrocinadores o líderes? Hay que empezar por hacer ADKAR de ellos, ¿no? Del por qué es necesario que ellos sean buenos líderes. En primer lugar, la afirmación es totalmente cierta. 22 años de investigación, 11 estudios de mejores prácticas y 11 veces donde hemos constatado que la causa número 1 de éxito o fracaso es la presencia o la ausencia de un líder efectivo. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Crear conciencia en dichos líderes del valor de ser líderes efectivos de cambio. La verdad es que también lo que hemos aprendido a lo largo de estos 22 años es que muchos líderes quieren ser buenos líderes, pero no saben cómo ser buenos líderes, ¿no? Entonces tenemos que empezar por construir la conciencia de por qué es importante que ellos sean buenos líderes de cambio, buenos patrocinadores ejecutivos de cambio. Después, darles los conocimientos para que se vuelvan buenos líderes de cambio y que eso lo pongan en práctica, ¿no? La gran mayoría de los líderes, sobre todo los líderes que están verdaderamente comprometidos con el éxito de un proyecto o una iniciativa, quieren y no saben, entonces hay que ayudarles a saber cómo hacerlo, ¿no? Muy bien. Jesús, me encantaría compartir con la audiencia ese abstracto de estas cuestiones de mejores prácticas. Si nos regalas compartir el link, te lo agradeceremos muchísimo para poder llegar en correo, porque eso no lo podemos publicar a todo mundo. Eso es algo muy especial. Hecho, exactamente. De hecho, Jesús, si nos sigues compartiendo el link en el chat y a todos los participantes, si entran a ese Zoom Forms ahí y nos dejan su información, les vamos a hacer llegar un extracto, un resumen de nuestra última publicación de mejores prácticas y ahí cubrimos algunos temas relevantes como este que estamos hablando ahorita, ¿no? Del rol de los patrocinadores como impulsores del éxito de los proyectos. Lo habéis compartido y los asistentes ya tienen acceso al mismo. Se está viendo ahí en pantalla ahora mismo. Pero esto nada más es para ti, ¿no? No, es para toda la audiencia. Ok. O sea, todo el mundo ve Forms Office. Creo que no, es solo para los organizadores, dice. Entonces, lo que tendrías que hacer es copiarlo tú nada más y volverlo a poner en el chat de todos los participantes, por favor. Ya está enviado. Gracias. Muy bien. Excelente. Solamente nos lo estaba pidiendo uno de los asistentes que compartiésemos el enlace. Vamos con la última pregunta, que es de Rafael García Tamarit. Y pregunta, ¿el gestor del cambio debe o puede ser una persona de la organización o de fuera? Tal y como explicaba Julián, uno de los rasgos importantes de un gestor de cambio efectivo es que entienda la problemática de la organización, la cultura de la organización, cómo opera, ¿no? la organización. Entonces, es mucho más efectivo alguien interno que alguien externo. Por eso, de hecho, una mejor práctica es formar personal de la misma organización como change practitioners o agentes de cambio, en vez de traer consultores de fuera y utilizarlos como agentes de cambio, ¿no? Los consultores de gestión de cambio que llegan de fuera pueden ser muy buenos, muy efectivos, pero pues tienen este reto de no estar totalmente compenetrados en la problemática y la naturaleza de la organización, ¿no? Entonces, como mejor práctica es utilizar recursos internos, formarlos en esta disciplina de gestión de cambio y que ellos sean los que lleven a cabo estas iniciativas. Esa sería la mejor práctica, ¿no? Y para acelerar la adopción y uso de ellos de la metodología de Change, podemos apoyarlos con mentoring o inclusive con consultores para que eso sea sumamente rápido y no sea ensayo y error, sino que salga a la primera con todo el apoyo de Prosi. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de finalizar, os voy a recordar que todos los asistentes pueden obtener una PDU con asistencia a este evento. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias nuevamente a Roberto y a Julián por su participación como ponentes. Os esperamos a todos en el próximo webinar. Este mes tendremos un segundo webinar. Si no recuerdo mal, es el día 24.
lo publicaremos, ya está publicado en la web. Y nada más. Saludos cordiales, cuidaros y hasta la próxima, hasta el próximo webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia. Un abrazo. Excelente, Jesús. Gracias a ti, Gracias. gracias a todos por participar. Hasta luego. Y a tu equipo, muchísimas gracias. Gracias, Julián. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.